En medio de una sala de tribunal llena de tensión, un determinado oficial de policía lanza un ataque contra Jackie Chan, solo para ver cómo su rostro se pone pálido de asombro cuando una revelación explosiva sobre su verdadera identidad sacude a todos los presentes. La pistola era más pesada de lo que Karen Mitchell esperaba. Había entrenado con armas de fuego durante 15 años como oficial de policía, pero sostener este arma en particular, sintiendo su frío metal contra la palma, era diferente. Su mano temblaba mientras la apuntaba al hombre que le había arrebatado todo. «No tienes que hacer esto», dijo Jackie Chan, de pie al otro lado del dojo débilmente iluminado, con una voz inquietantemente calmada a pesar del arma apuntándole al pecho. «Podemos resolver esto como personas razonables». ¿Razonables? La voz de Karen se quebró. ¿Fue razonable cuando me humillaste en la corte? ¿Cuando hiciste que esos niños se volvieran contra mí? La pistola temblaba violentamente en su mano. Cuando destruiste mi carrera con tu cruzada moralista. La compostura de Jackie se deslizó por un instante. Un destello de algo que Karen no pudo identificar cruzó su rostro. Desilusión, compasión, lo que fuera, desapareció tan rápido. ¿Cómo surgió? Reemplazado por la neutralidad ensayada de un hombre que había pasado décadas perfeccionando el arte de ocultar sus emociones. «Tu crisis profesional fue desafortunada», dijo Jackie dando un paso cauteloso hacia adelante. «Pero lo que estás sugiriendo, no me trates con condescendencia», gritó Karen apretando el dedo en el gatillo. «Tú no tienes derecho a juzgarme». Fuera del dojo las sirenas aullaban en la distancia, cada vez más cerca. Alguien debió haber llamado a la policía, sus antiguos colegas. «Oficial Mitchell», dijo una voz nueva desde la puerta. «Por favor, no hagas esto». No necesitó girarse para saber quién era. Sara, la adolescente cuyo padre Karen había arrestado injustamente y que se había convertido en la estudiante más prometedora de Jackie. La chica que tenía todas las razones para odiar a Karen, pero de alguna manera no lo hacía. «No deberías estar aquí», dijo Karen sin apartar la vista de Jackie. «Tampoco tú», respondió Sara con voz firme a pesar del miedo que Karen podía percibir detrás de ella. «Esto no es lo que eres». La visión de Karen se nubló de lágrimas. «Ya no sabes quién soy. Sé que fuiste alguien que alguna vez creyó en la justicia, no en la venganza», dijo Sara acercándose lentamente a su línea de visión. «Sé que fuiste alguien que pudo haber estado enseñando a otros en lugar de aterrorizar». Hizo una pausa con los ojos suplicantes. «Y sé que necesitas responder por lo que has hecho, pero no de esta manera». Las sirenas ya estaban justo afuera del edificio. En segundos, sus antiguos compañeros de trabajo irrumpirían por la puerta. Karen miró a Jackie, el hombre que había expuesto sus abusos de poder, que le había ofrecido una oportunidad de redención que ella había desperdiciado, y sintió el peso de la pistola en su mano, el peso de su decisión. Luego miró a Sara y vio a su yo más joven en los ojos de la chica. 6 meses antes, Karen Mitchell había sido una mujer diferente. A los 42 años, estaba en la cúspide de su carrera como oficial de policía, en el condado de Dallas, respetada por sus colegas y temida por aquellos a quienes consideraba criminales. Su apartamento era sencillo pero ordenado, decorado con reconocimientos y evidencias de una vida dedicada enteramente a hacer cumplir la ley según su interpretación. Su rasgo dominante siempre había sido su absoluta certeza, su inquebrantable creencia en su propio juicio. Cuando Karen Mitchell miraba a una persona y veía culpa, ninguna cantidad de evidencia o protesta podía convencerla de lo contrario. Esa certeza la había hecho efectiva en los arrestos, pero también la había cegado a la diferencia entre justicia y control. Fue esa misma certeza la que la llevó a detener a una camioneta polvorienta una mañana de primavera. El conductor parecía demasiado calmado, demasiado controlado para el gusto de Karen. Algo en la forma en que manejaba el vehículo despertó su sospecha. Una sospecha en la que había aprendido a confiar de manera implícita durante 15 años en la fuerza. «Licencia y registro», exigió con la mano ya descansando sobre su arma mientras se acercaba al vehículo. El conductor, un hombre asiático mayor,
que llevaba un sombrero vaquero desgastado, obedeció sin dudar, con movimientos deliberados y tranquilos. Demasiado tranquilo. «Bájese del vehículo», ordenó Karen con voz endurecida. Cuando el hombre preguntó por qué, ella lo tomó como resistencia. En cuestión de minutos, lo tenía esposado, acusándolo de comportamiento sospechoso y resistencia al arresto. No fue hasta la audiencia de acusación que Karen se dio cuenta de su error. La sala de tribunal enmudecida, la inusual vacilación del juez, los murmullos a su alrededor, todos indicaban que algo andaba mal. Entonces, por fin miró. Realmente miró al hombre que había arrestado. Jackie Chan. No solo una estrella de películas de artes marciales, sino también un filántropo respetado, educador y defensor de prácticas policiales respetuosas. Iba de camino a su rancho, el Lone Wolf Ranch, donde entrenaba a jóvenes con problemas y a oficiales en técnicas de desescalada y resolución de conflictos. La humillación de Karen fue completa cuando el juez Martínez desestimó todos los intus cargos y en lugar de presentar una denuncia en su contra, Jackie hizo una petición inusual: que la oficial Mitchell pasara una semana en su rancho, aprendiendo lo que significaba la verdadera fortaleza y protección. Obligada por sus superiores a aceptar o enfrentar la suspensión, Karen llegó al rancho al día siguiente, desafiante y enojada. Su primer desafío se presentó en la forma de Marcus, un joven de 17 años a quien había arrestado meses antes por merodear. Ahora, como estudiante de Jackie, Marcus demostraba técnicas que usaban la fuerza del oponente contra él, técnicas que Karen no podía contrarrestar con su enfoque agresivo. «Estás tratando de dominar», observó Jackie mientras ella luchaba. «Intenta sentir el movimiento y redirigirlo». Pero la lección que realmente la sacudió ocurrió durante un ejercicio con Sarah, una chica de 15 años cuyo padre Karen había arrestado en una parada de tráfico igualmente cuestionable. Jackie le había instruido a Karen que permaneciera quieta, mientras Sarah realizaba golpes que rozaban su rostro sin tocarlo. Un ejercicio para controlar el miedo. En cambio, cuando uno de los golpes se acercó demasiado, Karen instintivamente agarró el brazo de Sarah y la inmovilizó en el suelo, exactamente como había hecho con el padre de la chica. «Justo como le hiciste a mi papá», susurró Sarah con lágrimas en los ojos. El dojo quedó en silencio. Karen liberó a la chica de inmediato, el peso de sus acciones repentinamente insoportable. «¿Cuántas veces allá afuera has reaccionado de esta manera porque tenías miedo?», preguntó Jackie en voz baja. La pregunta atormentó a Karen. Comenzó a ver cómo el miedo a perder el control, miedo a equivocarse, miedo a fallar en proteger a las personas, la había llevado a abusar de su autoridad. Cómo ella, al igual que muchos oficiales, había ocultado ese miedo tras la agresividad y la certeza. Durante la semana, Karen aprendió técnicas que enfatizaban el control sin dominación, la protección sin agresión. Jackie le mostró cómo redirigir el conflicto en lugar de escalarlo, cómo usar la fuerza mínima para lograr el máximo efecto y, lo más importante, cómo reconocer y gestionar su propio miedo. Cuando dejó el rancho, Karen se sentía transformada. Regresó a su deber con una nueva perspectiva, decidida a cambiar su enfoque policial. Por un tiempo, funcionó. Comenzó a utilizar técnicas de desescalada en lugar de recurrir a la fuerza de inmediato. Reconoció situaciones en las que la paciencia era más efectiva que el control. Sus superiores notaron el cambio y se habló de que ella podría capacitar a otros oficiales en estas técnicas. Luego llegó el caso de Kevin. Kevin era el hermano menor de Marcus, un chico de 15 años con antecedentes de delitos menores. Karen respondió a una llamada de disturbios en la escuela de Kevin y lo encontró en medio de una discusión con otro estudiante que rápidamente se estaba escalando hacia la violencia. En lugar de imponer el control de inmediato mediante la intimidación, Karen usó lo que había aprendido. «Kevin», dijo calmadamente, «muéstrame lo que aprendiste en el rancho». La tensión disminuyó cuando Kevin dio un paso atrás, bajando los puños. La situación se desactivó sin esposas ni amenazas.
Era exactamente el tipo de policíaco en el que Karen ahora creía. Pero no todos estaban de acuerdo. Su compañero, el oficial Jason Torres, criticó abiertamente su enfoque blando. El director se quejó de que no había arrestado a Kevin a pesar de sus antecedentes, y cuando su sargento revisó el incidente, cuestionó si Karen aún era capaz de hacer trabajo policial real. Las críticas se acumularon. Otros oficiales comenzaron a evitar asociarse con ella. Los informes eran examinados con más rigor, y cuando, semanas después, una situación similar terminó con un estudiante lesionado, una situación en la que Karen ni siquiera estuvo presente. De alguna manera la culpa cayó sobre su nueva filosofía, que había confundido el protocolo del departamento. A los 3 meses de su regreso del rancho, a Karen se le asignó trabajo de escritorio. En 5 meses, enfrentaba una revisión interna por aplicación inconsistente de los procedimientos departamentales. El golpe final llegó cuando interceptó una llamada por violencia doméstica. Usando las técnicas de Jackie, logró calmar la situación sin realizar arrestos, conectando a la familia con recursos en su lugar. Al día siguiente, el mismo hombre agredió a su esposa lo suficiente como para hospitalizarla. Los superiores de Karen fueron categóricos. Esto era el resultado de su fallo al arrestar la primera vez. El hecho de que la política del departamento siempre hubiera dado a los oficiales discreción en tales casos fue convenientemente olvidado. Karen fue suspendida a la espera de una revisión. Aislada, vilipendiada y cada vez más amargada, Karen comenzó a obsesionarse con Jackie Chan. En su mente, él había arruinado su carrera con sus nociones idealistas de la labor policial. La había convertido en un blanco de críticas y reproches. Si no fuera por él, ella todavía sería respetada, todavía tendría la seguridad de su lugar en el mundo. La noche antes de su audiencia de revisión, Karen tomó una decisión. Limpió su arma de servicio, condujo hasta el Lone Wolf Ranch y esperó a que Jackie terminara su clase vespertina. Ahora, de pie en el dojo de Jackie con la pistola en la mano y Sara implorándole que se detuviera, Karen sentía el peso de todas sus decisiones sobre sus hombros. «Karen», dijo Sara nuevamente dando otro paso hacia ella, «sé lo que te pasó, lo que te hicieron por intentar cambiar». Su voz se quebró ligeramente, «pero esto no resolverá nada, solo les demostrará a ellos que tenían razón sobre ti». La calma de Jackie se mantuvo inquebrantable. «¿De qué habla ella, oficial Mitchell?» «Ella lo sabe todo», dijo Karen con la voz ahora más firme. «Sobre la suspensión, la culpa, cómo me destruyeron por intentar usar lo que me enseñaste». «Ya veo», dijo Jackie en voz baja. «¿Y crees que acabar con mi vida restaurará lo que perdiste?» «Tus enseñanzas no funcionan en el mundo real», escupió Karen. «Vives en esa fantasía en la que los conflictos terminan pacíficamente, en la que la gente responde a la bondad. Pero no es así. Se aprovechan, hieren a los demás. Y cuando intenté ser como tú, su voz se quebró, la gente salió lastimada por mi debilidad». «La fuerza y la debilidad no son lo que piensas», replicó Jackie. «Los oficiales más fuertes que he entrenado son aquellos que pueden resolver situaciones sin violencia. No porque teman el enfrentamiento, sino porque no tienen nada que demostrar». «Karen», intervino Sara, «la mujer que resultó herida no fue culpa tuya. Sucedió porque el sistema falló con ella, no porque tú intentaras ayudar. Jason Torres respondió a 3 llamadas en esa misma casa, antes que tú, y realizó arrestos cada vez. ¿Eso detuvo la violencia?» Karen vaciló, la pistola temblando levemente. «Y Kevin», continuó Sara, «él está mejor que nunca. Le cuenta a todos sobre la oficial que lo vio como algo más que un simple alborotador». La puerta de la oficina se abrió de golpe y los policías irrumpieron, armas en mano. «¡Suelta la pistola!», gritó uno. «¡Suelta ahora!». El tiempo pareció detenerse. Karen miró la pistola en su mano, luego a Jackie, aún sereno, manteniendo esa calma centrada que tanto la había enfurecido en su primer encuentro. Pensó en lo que alguna vez creyó que la labor policial podía ser, antes de que el miedo y la certeza la endurecieran. Poco a poco colocó la pistola en el suelo y levantó las manos.
Mientras los oficiales se acercaban, Sarah se interpuso entre ellos y Karen. «Necesita ayuda, no castigo», dijo claramente. Ella estaba tratando de cambiar un sistema roto. En el caos que siguió, Karen siendo leídos sus derechos, tomándose declaraciones y la explicación medida de Jackie sobre los hechos, una cosa quedó clara. Jackie no tenía intención de presentar cargos. Esta oficial estaba intentando implementar un cambio en un sistema que se resiste a él, le dijo al sargento a cargo. La presión la quebró, pero la falla está en el sistema, no solo en ella. Más tarde, sentada en una sala de interrogatorios que ella misma había utilizado en incontables ocasiones, Karen se sorprendió cuando la puerta se abrió y Jackie entró. «¿Por qué no presentas cargos?», preguntó de inmediato. «Porque la prisión no te ayudará a encontrar lo que buscas», respondió simplemente. Karen se rió amargamente. «¿Y qué es lo que busco?». «Equilibrio», dijo Jackie. «La capacidad de ser fuerte sin ser duro, de proteger sin controlar, de servir sin temor». Karen apartó la mirada. «No funciona. Lo intenté». «Lo intentaste sola», la corrigió Jackie. «Un oficial no puede cambiar la cultura de un departamento por sí solo. El cambio requiere comunidad, apoyo y tiempo». Se inclinó hacia adelante. «Estoy abriendo un centro de entrenamiento para la aplicación de la ley. No solo un programa de una semana, sino una reeducación completa de lo que significa proteger y servir. Quiero que me ayudes a diseñarlo». Karen lo miró incrédula. «¿Quieres que yo, la persona que recién te tuvo apuntado con un arma, ayude a entrenar a los oficiales? ¿Quién mejor para explicar el costo de una policía basada en el miedo que alguien que ha visto ambos lados?» Jackie se levantó para irse. «Piénsalo. Cuando estés lista, la puerta estará abierta». En los meses siguientes, el caso de Karen avanzó en el sistema. Su carrera en la aplicación de la ley terminó, pero gracias al testimonio de Jackie sobre la cultura y la presión en el departamento, evitó la cárcel. Durante la terapia obligatoria, Karen comenzó a comprender el miedo que había guiado su carrera, el miedo a equivocarse, a perder el control, a no estar a la altura de sus propios estándares inamovibles. Reconoció cómo ese miedo había convertido su certeza en algo tóxico. 6 meses después del incidente en el dojo, Karen volvió a estar de pie en la entrada del Lone Wolf Ranch. Esta vez, no estaba allí con un arma, sino con una propuesta, un currículo de entrenamiento que abordaba las presiones reales que enfrentaban los oficiales, la cultura que transformaba el miedo en agresión y las técnicas prácticas para romper ese ciclo. En el interior, encontró no solo a Jackie, sino a Sarah y Kevin, quienes ahora ayudaban a enseñar a los estudiantes más jóvenes. Y a su lado estaba Jason Torres, su antiguo compañero. «¿Torres?», preguntó sorprendida. «¿Qué haces aquí?». «Aprendiendo», respondió simplemente. «Después de lo que pasó contigo, eso nos hizo pensar. Me hizo reflexionar sobre el tipo de policía que quiero ser». Karen sintió que algo se transformaba dentro de ella, no la ira o la certeza que la habían definido durante tanto tiempo, sino algo más silencioso y, en última instancia, más fuerte: la esperanza. Al unirse al círculo de estudiantes y maestros, Karen comprendió finalmente lo que Jackie había intentado enseñarle desde el principio. La verdadera fortaleza no se encontraba en dominar a los demás ni en una certeza inquebrantable. Se hallaba en el coraje de cambiar, de permanecer abierta, de equilibrar la justicia con la compasión. El peso de su placa había desaparecido, pero en su lugar había algo mucho más valioso: la oportunidad de ayudar a que esa carga sea llevada con mayor sabiduría por quienes vendrán después de ella.